Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista Maranata de Mérida, igual a todos los que nos escuchan por medio de este canal. El día de hoy vamos a reflexionar en un pasaje de la Escritura allí en el Evangelio de Marcos capítulo 10, de los versículos del 46 al 52, en un pasaje conocido que es el ciego Bartimeo recibe la vista. Voy a hacer la lectura, síganme con sus vistas. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Señor bendito, en este día, Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, que esta palabra tuya sea de bendición, sea, Padre Dios, de fortaleza, pero también sea, Padre Dios, de sanidad y salvación para todos los que no han hecho una decisión de fe en Cristo Jesús. Da fortaleza también a cada uno de mis hermanos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay dos grandes etapas que se muestran en la palabra de Dios. La primera de ellas está mostrado cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, y a esto le llamamos la etapa de la ley. Pero más de 2000 años después vino esta segunda etapa de revelación en la palabra de Dios, que se dio mediante la venida de nuestro Señor Jesucristo. A este tiempo le llamamos la etapa de la gracia. O sea, este tiempo fue dado por nuestro Señor Jesucristo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. En este tiempo y en este pasaje que leemos, podemos ver que el Señor Jesucristo, Él da de la gracia de Dios a este ciego Bartimeo. Él hace varias cosas para recibir la gracia de Dios. Yo quiero decirles que cada uno de nosotros todavía estamos recibiendo esta etapa de la gracia de Dios. Y quiero que veamos 4 cosas por las cuales nosotros podemos recibir la gracia de Jesús. El pasaje nos dice en el versículo 46 y 47, y que nos muestra la primera de ellas. Ya lo leímos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En primer lugar, Bartimeo el ciego aprovecha la oportunidad. Él aprovecha la oportunidad, y quiero decirte que para recibir la gracia de Jesús es necesario aprovechar la oportunidad que se nos presenta y no dejarla pasar. El ciego Bartimeo aprovecha la oportunidad. En realidad no sabemos cuánto tiempo estuvo ciego, pero lo que sí nos muestra el pasaje es que él no deja pasar la oportunidad para clamar a Jesús. O sea, el Señor Jesús va de Jerusalén a Jericó.
y a la salida, al salir de nuevo de Jericó, se encuentra con una serie de personas a la salida. Pero déjame decirte que de entre todos los necesitados que está allí Bartimeo, pero no solo está él, hay varios ciegos, hay varios paralíticos, hay varias personas que estaban necesitados. De entre todo ese grupo de personas, solamente Bartimeo clama al Señor Jesús. Todos en este mundo estamos pasando por esta pandemia y estamos en casa aislados con preocupación, algunos sin trabajo, algunos con algún familiar enfermo, o incluso alguno de ustedes padece una enfermedad. Y yo quiero decirte que no podemos no clamar en estos días. Hoy tienes la oportunidad de clamar a Jesús. En tu necesidad que tengas allí en tu hogar, es necesario que tú clames a Él. Y ciertamente lo que miramos en la palabra es que Él no rechaza a nadie. Entonces quiero decirte, ¿verdad?, que tú tienes la oportunidad de clamar. Si lo haces, entonces puedes recibir esta gracia del Señor. En segundo lugar, el verso 48 nos dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En segundo lugar, domina tus miedos. Déjame decirte que el miedo tiene el efecto increíble de paralizar nuestro potencial. Impide que las personas avancen en su trabajo. Impide que las personas avancen en sus relaciones. Incluso impide que las personas sean sanadas. ¿Por qué? Por el temor. Bueno, ¿qué sucede aquí en este pasaje? Pues cuando él empieza a clamar, ¿qué sucede? Las personas alrededor le estaban diciendo y le reprendían para que se callara. Él, aun y cuando le reprenden, ¿qué hace? Bartimeo simplemente no les hace caso y él sigue clamando. Yo me pregunto, ¿por qué Bartimeo, verdad, sigue clamando? Y es que pues él está ciego. Cuando tú y yo estamos aparentemente bien con nuestra vista, con nuestro cuerpo bien, con nuestras manos, miramos, escuchamos, podemos hablar. Entonces, pues como es opcional el hecho de clamar a Jesús, pero para Bartimeo no, porque seguramente él había escuchado de alguna otra persona que el Señor Jesús sanaba. Y entonces cuando él se lo está topando, cuando ve que está pasando enfrente de él, entonces él sabe que le puede sanar. Así que tú y yo tenemos la oportunidad en este momento de poder clamar al Señor Jesús en nuestra necesidad. Yo no sé qué necesidad tú tengas. Aparentemente puede ser que todo esté bien, pero la verdad es que yo encuentro que no es así. Hay matrimonios con necesidades, hay jóvenes con necesidades, incluso podemos observar, como lo alcanzamos a ver el día de hoy, que esta contingencia que nos tiene justamente nos da la oportunidad de ver que algo falta en nuestra propia vida. Y es que este mundo en el que vivimos tal vez no padezca alguna enfermedad, pero sí justamente nos hemos apartado de Dios. Y eso hace que las vidas de las personas padezcamos por no ir al Señor Jesucristo. Pero hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo puedo pensar que cada uno de los que estamos, de los que me escuchan, algo falta para que avancemos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, incluso que tú seas sanado de algo en tu vida. Pero para ello simplemente tienes que dominar tus miedos. Y la tercera, declara tu necesidad. Fíjate lo que dice el verso 49 al 51. Entonces Jesús,
Deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Otras dos preguntas que quiero que tú te hagas. ¿Por qué Jesús pregunta al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? O sea, no era claro que recibir la vista era la mayor necesidad. El Señor Jesús está viendo allí a Bartimeo, ¿verdad? Y que está ciego. Y es claro que Él lo está mirando, que no tiene la vista. Pero déjame decirte que Dios quiere que nosotros le declaremos en fe nuestra necesidad. Para hacerlo, esto implica fe. Tienes que creer para decir. Si tú no dices, es que no hay fe. Te lo explico un poco más. En el tiempo del Señor Jesús, muchos de los que estaban a su alrededor no creían en el Señor Jesucristo, por eso no clamaban a Él. Decían que era el hijo del carpintero, decían que era su madre y tenía allí sus hermanos, pero no creían que Él era el Hijo de Dios, mucho menos creían que Él era el Mesías. Pero este ciego Bartimeo, él declaró su necesidad con fe, entendiendo verdaderamente que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Salvador. Dios sabe tu necesidad y Él puede sanarte, Él puede salvarte, pero Él quiere que tú le declares tu necesidad en fe. Cuando lo hacemos, se produce el milagro en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice allí en Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tú y yo simplemente hacemos a un lado nuestros miedos, lo que diga la gente, y clamamos al Señor Jesucristo en nuestra necesidad, entonces se produce la sanidad, recibimos esa gracia de Él. Puede ser que tú tengas problemas en tu matrimonio, puede ser que tengas un problema allí en tu casa, pues ahora estamos allí más conviviendo en casa, pero déjame decirte que es oportunidad para que tú clames a Él. No esperes a que suceda algo peor. Es tiempo, el día de hoy. Y por último, conviértete en un seguidor de Cristo. El verso 52 dice así: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo seguramente estaba en un rincón, apartado, relegado, señalado, confinado a pedir limosna por toda su vida. Pero ahora está de pie y con sus ojos Él está mirando y con sus ojos sigue a Jesús por el camino. Este es un gran cambio que Bartimeo experimenta. Y tú y yo lo podemos experimentar. Podemos recibir la gracia de Jesús. Déjame decirte que la gracia es algo que tú no mereces. Es algo que Dios te da como un regalo. Y esto lo hemos de entender de esta manera. Cuando nuestros hijos pues no se portan muy bien, ellos como quiera, tú no los sacas de la casa, tú no los despides, sino que siguen siendo tus hijos y les das techo, les sigues dando vestimenta, les sigues alimentando. Eso es gracia porque son tus hijos. Dios para con nosotros sigue siendo lo mismo. Él hace salir su sol para con nosotros, nos sigue dando aire. Y Él todavía más, porque nos ve tan perdidos esta humanidad, envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna.
Lo único que necesitamos es verdaderamente reconocer nuestra condición de pecado, nuestra condición de apartarnos de Él y buscarle. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que te acabo de decir, ¿verdad? Aprovecha la oportunidad. Estamos en momentos que es necesario que nosotros declaremos nuestra necesidad de Él y que nos convirtamos en seguidores, en sus seguidores. Yo te quiero preguntar en este momento, ¿tú dónde te encuentras? ¿Caminando sano junto a Jesús o apartado de Él, padeciendo la necesidad? Dios quiere que recibas la gracia y la salvación de Jesús, pero para que ello se pueda lograr, es necesario que tú te conviertas en un seguidor de Cristo. Personas y amigos, hermanos de la iglesia que nos escuchan, aún estamos en tiempos de recibir la gracia de Jesús. Este tiempo de contingencias es una oportunidad para decirle nuestra necesidad a Jesús. Es necesario que dejemos atrás los miedos que nos paralizan. Es necesario que nosotros allanemos, quitemos los obstáculos que nos impiden ir ante Jesús y que simplemente nos convirtamos en sus seguidores. Recuerda, un cristiano es un seguidor de Cristo. Les invito a hacer esta oración junto conmigo. Señor Jesucristo, te pido que me ayudes en mi necesidad. Dame de tu gracia que sana y salva. Perdona mis pecados. Ven a mi corazón y permíteme vivir en fortaleza al seguirte. Te lo pido por el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para todos los que nos están escuchando y desean recibir estudios sobre la palabra, más conocimiento sobre la palabra, les pido que puedan enviar un mensaje de WhatsApp o se puedan comunicar con alguno de sus familiares con quien están viendo este video y de esa manera puedan recibir 4 estudios de la palabra de Dios que van a ser de mucha bendición para su vida. A toda la iglesia les animamos para seguir adelante y estén pendientes porque hemos de seguir pasando algunos videos más que van a ser de bendición para nuestra iglesia. Dios les bendiga. Prepara.